Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. El gobernador del Banco de Inglaterra, un tipo que se llama Mark Carney, advirtió el viernes pasado al gobierno de Theresa May que si la salida de la Unión Europea, que se producirá dentro de solo 9 meses, se termina produciendo sin acuerdo, que es lo más probable según están las cosas, la economía británica lo pagará carísimo. Vamos, mucho más caro de lo que los ingleses probablemente estén dispuestos a pagar. El desempleo, y estos son las palabras que le puso sobre la mesa Mark Carney a Theresa May, el desempleo se pondría en 2 dígitos, los precios de los inmuebles se desplomarían, la bolsa caería a plomo y todo el tejido económico del país se vería afectado. Este es el diagnóstico que le llevó personalmente Carney hasta el día de Downing Street, es decir, hasta la residencia de la primera ministra. Bien, una suerte de colapso, según o en palabras del propio Carney, que no es un cualquiera, es el gobernador del Banco de Inglaterra, parecido al del año 2008, pero centrado en el Reino Unido, que es quien, al parecer y en opinión de Carney, correría con el grueso de la factura de divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. A ver, esto a mí por lo menos cuando lo leí me pareció de cierta gravedad, porque que nada más y nada menos que el gobernador del Banco de Inglaterra, es decir, que el señor Mark Carney, que es el homólogo de Mario Draghi, se haya visto obligado a bajar a la arena y a visitar a May y a recordarle lo extremo de la situación, permite hacernos una idea de hasta qué punto reina en el 10 de Downing Street, reina el caos, la incertidumbre y hasta cierto punto la locura. A 9 meses que quedan de la salida formal, y tiene que ser en el mes de marzo, a finales creo que es el día 29 de marzo, cuando tiene que ser, porque para entonces hará 2 años que invocaron el artículo 50 de la Unión Europea. Bien, a solo 9 meses, es decir, el tiempo de un embarazo, la negociación continúa, pero sin apenas avances visibles. Y esto es lo que vamos a ver hoy en la Contracrónica. El pánico empieza a apoderarse de las altas esferas en el Reino Unido. Todavía no ha bajado hasta el pueblo llano, pero si las cosas siguen así durante 2 o 3 meses más, empezará a bajar porque no se termina de llegar a este acuerdo. Y este acuerdo final de desconexión, un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, debería suscribirse antes de que termine el mes de octubre, es decir, antes de que termine el mes próximo. Estamos hablando de muy poquitas semanas. Entonces, en el caso de que no se produzca, de que Theresa May no lleve ante Michel Barnier, que es el negociador europeo, lleve un borrador y sea aceptado, porque el libro blanco que le presentó en el mes de julio no ha sido aceptado, tal y como se preveía, pues bien, si eso no sucede, se abre un periodo de auténtica incertidumbre absoluta, porque no se sabe muy bien cómo va a terminar. Dicho esto, yo personalmente creo, lo mismo me equivoco, que es previsible que antes del salto al vacío, que sería completamente un salto al vacío, salir sin ningún acuerdo, May termine plegándose a las condiciones que el propio Michel Barnier le puso sobre la mesa hace ya un año, y que en la práctica supondrían un Brexit blando, que es lo que más o menos todo el mundo desea. Algo que complace a muchos, tanto por supuesto en Bruselas y también en Londres, en Westminster, pero que a otros les enerva, porque vienen a decirse a sí mismos, con bastante razón, por cierto, que no han armado esta escandalera para terminar casi como empezaron, incluso un poco peor, porque el Reino Unido tenía un acuerdo y un ajuste con la Unión Europea bastante conveniente. Es decir, había obtenido un montón de privilegios gracias a que eran muy impertinentes desde los años 70, cuando entraron en aquel entonces la Comunidad Económica Europea, y había llegado un momento en el que ellos entraban solo en los programas que querían. Por ejemplo, no están en Schengen, por ejemplo, no estaban en el euro y no tenían ninguna obligación de entrar, a diferencia de otros países, como puede ser Polonia, que no ha entrado pero tiene obligación de entrar, o Croacia, o la propia Hungría, que son partidos, o la República Checa, son países que están fuera de la zona euro pero que tienen la obligación de entrar. No sabemos cuándo lo van a hacer, pero se comprometieron a hacerlo. Bueno, el Reino Unido no tenía ninguna obligación, fue un privilegio que consiguió sacar en su momento, hace ya más de 20 años, y como esto muchas cosas más. Pues bien, se encontrarían con que van a estar casi en lo mismo que la Unión Europea, pero sin capacidad de influir. Cabe la posibilidad, obviamente, de repetir el referéndum, que es
Se ha dicho ya en varias ocasiones, lo habréis podido leer, lo habréis escuchado, lo de bueno, y si esto pelillos a la mar y se ponen de nuevo como fue tan ajustado, pues casi lo mejor es que se lo pregunten de nuevo a los británicos. Pero yo creo que conforme pasan los meses se hace más remota esa posibilidad. Por poder suceder todavía puede suceder, a fin de cuentas, 9 meses hay tiempo de armar no un referéndum, sino 4. Pero no veo yo por la labor al gobierno de May, ni tampoco es que sea una demanda especialmente clamorosa dentro del Reino Unido. Los partidarios de quedarse obviamente ya lo han pedido, lo pidieron nada más celebrarse el de junio del año 2016, pero no hay una cosa que uno diga, bueno, si no se celebra o no se repite este referéndum, el país va a entrar en una crisis de la que le va a ser muy difícil salir. En absoluto. Así que no creo que se vaya a repetir. De nuevo, lo mismo me equivoco, pero yo no lo creo conforme... Y el tema del Brexit lo sigo prácticamente al día y me leo todas las cosas que salen de ahí, es algo que me interesa especialmente. Pero bueno, por ahora yo creo que les conviene seguir negociando de buena fe, obviamente, sin tratar de engañarse. Si el Reino Unido, a fin de cuentas, se va por las buenas, y esa es un poco la idea, es posible, y debería ser la idea más de los británicos que de los bruselianos. Si se va por las buenas, es posible que dentro de unos años, cuando ya hayan amainado las pasiones, las bajas pasiones que condujeron al referéndum del año 2016, que estuvo plagado de bajas pasiones, fue una campaña electoral muy dura, aquella del referéndum, se llenó de mentiras, hubo una serie de líderes políticos que se encargaron de tapizarlo todo de nacionalismo de baja estofa, es decir, una cosa, no todos los brexiters eran iguales, por supuesto, pero había una sección, una parte de los brexiters que iban con ese rollo, es decir, muy excitando las bajas pasiones del pueblo. Bueno, pues en el caso de que con el tiempo estas bajas pasiones se hayan difuminado ya, pues quizá, no sabemos cuándo, el Reino Unido vuelva por donde se fue. Porque la verdad es que no estaba nada mal. Tenía una situación que para sí la quisieran los holandeses o los propios alemanes. La cuestión esencial, yo creo, es que aunque han pasado ya más de 2 años de aquello, 2 años y pico, esto fue a finales de junio de 2016, el propio Partido Conservador no tiene muy claro en qué consiste el Brexit. Y esto es algo a lo que yo he llegado después de estar siguiendo esta historia desde hace 2 años, más de 2 años, y mucho menos cómo implementar el Brexit. Llevan dando palos de ciego desde hace más de 24 meses desde que se pusieron, porque los 2 primeros meses entre que hubo cambio de gobierno y tal, y ya concretamente desde que el año pasado hubo elecciones y las elecciones las ganó pues por un margen muy pequeñito Theresa May. Es decir, no han sabido muy bien de qué va esto. El gabinete de May lo primero es que yo creo que no sabe negociar. Han tenido que cambiar de negociador jefe hace solo unos meses, más cambiar sobre la marcha, y su desconocimiento sobre las peculiaridades de la política comercial es asombroso, es impropio de los gobernantes de una de las principales economías del mundo. Es decir, se han metido en una aventura con además unos mimbres, no precisamente los adecuados, que parecían desconocerlo todo sobre esa misma aventura. Es decir, parecía ser que muchos de ellos se habían terminado tragando la propaganda del propio referéndum. No, esto es muy fácil, esto es llegar, deshacer, oye, que no, que donde estaba ese papel firmado va a dejar de estarlo y entonces... no, pero es que donde estaba ese papel firmado tenemos que volver a tenemos que firmar otra cosa. No nos vale con simplemente romper ese papel y tirarlo a la papelera. Pero bueno, del gobierno para abajo, porque esto es lo que se respira en el Ejecutivo, es decir, entre los partidarios del Brexit, que sigue habiendo muchísimos, obviamente, pues la mitad de la población, en esto no ha habido muchos cambios, reina la complacencia. Y esto se puede ver en periódicos como el Mail, por ejemplo, que es un periódico donde se da cita buena parte de los que votaron a favor de salir de la Unión Europea, y se puede leer en los comentarios de los lectores, en las noticias, o por ejemplo la revista Spectator también, se ve bien que hay cierta complacencia. Y aunque la economía se empieza a debilitar o empieza a acusar, la economía empieza a acusar el golpe en términos de empresas que abandonan el país o que anuncian que van a abandonar el país, y sobre todo de nuevas inversiones. Evidentemente, hasta que esto no concluya, nadie quiere hacer una gran inversión dentro del Reino Unido, como es lógico, por otro lado. No vaya a ser que esto termine fatal y al final
pierda yo mi dinero, que eso es lo primero que lo que piensa un empresario, un fondo de inversión o lo que sea. Pero a pesar de eso, de que las cosas no pintan muy bien, por la incertidumbre, obviamente, pues reina la complacencia, y esto es lo que he tenido yo la oportunidad de ver. Los contrarios a la salida, que siguen siendo, de nuevo, los mismos, están aún en estado de shock en buena medida y no han sabido hasta la fecha cómo articular su mensaje, ni a través de qué partido canalizarlo. Porque esto del Brexit, si se lee desde fuera o se ve desde fuera, se simplifica de una manera un tanto peligrosa. Se tiende a pensar que la derecha es partidaria de estar fuera de la Unión Europea y la izquierda es partidaria de estar dentro. No es así, o no es del todo así. Hay partidarios y detractores en todas las fuerzas políticas. Los encontramos, gente a favor de salirse de la Unión Europea en la izquierda, entre los laboristas, y en la derecha, entre los conservadores, y viceversa. Se encuentran los dos lados. Por lo tanto, es un tema que es bastante transversal, muchísimo. Es probablemente el asunto más transversal de todos cuantos se debaten en el Reino Unido, pero desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Para desatascar la situación, Theresa May propuso en el pasado mes de julio, hizo un programa sobre el tema hace un par de meses, propuso el llamado Libro Blanco, así es como lo llamó, que es básicamente, lo detallé aquí bien, le dediqué media horita. Es un plan de desconexión con el mercado único y con todas las instituciones europeas, un plan de desconexión ordenada. La propuesta, vamos a hacer un poquito de memoria, incluía un área de libre comercio, pero solo para bienes, y mantenerse en algunas agencias reguladoras, las necesarias o las estrictamente necesarias para la permanencia en ese área de libre comercio exclusivamente de productos, es decir, de bienes. Luego, junto a ello, Theresa May contemplaba que el Reino Unido disponga de soberanía para fijar sus propios aranceles externos, lo que no necesariamente tiene que ser del agrado de la Unión Europea, ya dije en aquel momento. Es decir, ni lo del mantenerse dentro o crear un nuevo área de libre comercio solo para bienes con el Reino Unido, ni esto de los aranceles externos. Esto ya se le había dicho antes y se le volvió a repetir. Barnier lo primero que les dijo, les recordó que las 4 libertades del mercado único no se pueden separar. Las 4 libertades son la libertad de circulación de bienes, o circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales. Son las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea. Y se les había dicho que no, que esto o se tomaban todas o se rechazaban todas. Que no hay términos medios, que o se está fuera o se está dentro. A pesar de ello, y de que sabían perfectamente que esto era así, pues presentaron este libro blanco. Bueno, eso como documento para negociar está bien, pero sabes que te lo van a tirar en el momento, sobre todo cuando en la base negociadora tú eres la parte débil. Que cuando en la parte negociadora tú eres la parte claramente débil, como es el caso de los británicos. Vayamos, por ejemplo, con el caso de Noruega. Noruega no pertenece a la Unión Europea, además no quieren pertenecer los noruegos a la Unión Europea, pero no solo está en el mercado único que está, sino que forma parte incluso de Schengen. Es decir, se puede salir de Madrid en un avión, aterrizar en el aeropuerto de Oslo y no se va a pasar control fronterizo. O perfectamente viajando en automóvil desde España hasta Noruega y no te van a pedir nunca ni el pasaporte ni el DNI porque está dentro del área Schengen. El Reino Unido nunca estuvo. Y cuando estaba en la Unión Europea, bueno, todavía sigue, nunca estuvo. Es decir, eso que os decía antes, que disponía de algunos privilegios que otros Estados miembros no han dispuesto nunca y, por supuesto, no dispondrán. Bueno, pues algo tan elemental no lo habían previsto en Londres. Es decir, no se puede escoger a la carta, porque si se pudiese escoger a la carta, muchos harían lo mismo. Y el edificio se vendría abajo. Y no olvidemos que la Unión Europea es un monstruito burocrático, pero como todos los monstruitos burocráticos, su primera voluntad es permanecer. La segunda es crecer. Ambas cosas las ha hecho con gran éxito a lo largo de los últimos 60 años. Y para poder permanecer, tiene que impedir este tipo de cosas. Y más aún en estos tiempos de euroescepticismo y crisis del proyecto europeo. Bueno, crisis del proyecto europeo tal y como fue concebido hace 4 décadas, allá por los finales de los 70, que es cuando a la idea original del Tratado de Roma se le da un repaso y durante los años 80 deciden
poco a poco, a lo largo de diferentes cumbres y tratados y demás, y ya que culmina todo en el Tratado de Maastricht, crear la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día. Luego hay otros elementos importantes. El principal socio comercial del Reino Unido es muy de lejos la Unión Europea. O sea, hace 60 o 70 años pues era el Imperio Británico y los países de la Commonwealth, pero desde hace mucho tiempo es la Unión Europea. Bastaría con que endureciesen, aunque sea levemente, los procedimientos aduaneros en el paso de Calais para que la economía británica lo encajase un golpe tremendo, de primera categoría. Aunque se pusiesen bordes en la frontera. Solo con eso, es decir, con que se endureciesen poquito, no digamos ya si se endurecen muchísimo. Eso por no entrar en los problemas internos que he tratado aquí en otros programas sobre el Brexit, que les causaría dentro del propio Reino Unido. Caso de Escocia, por ejemplo, o no digamos ya con Irlanda del Norte, que tendría que cerrar su frontera con el sur, incumpliendo, como dije ya hace unos meses, el acuerdo de Viernes Santo. Fue suscrito allá por el año 98, hace 20 años, y que liquidaba las fronteras dentro de la isla. Y las liquidaba para siempre, jamás. Es decir, que no se podían volver a cerrar. En este caso, Londres tendría que elegir o incumplimos el acuerdo de Viernes Santo con los irlandeses y con la República de Irlanda, es decir, Irlanda del Sur, y también con los de Irlanda del Norte que firmaron el acuerdo, o directamente dejamos a Irlanda del Norte a un lado y que Irlanda del Norte de facto siga formando parte del mercado único. En fin, es decir, que los ingleses tengan que pasar un control aduanero para llegar a Irlanda del Norte. Esto le hice, de hecho, el año pasado un programa solo a la cuestión de Irlanda. Son tantos los escollos que tiene que sortear el gobierno de Theresa May que de una manera u otra tendrá que ceder. Vamos, esto de nuevo es mi opinión sobre el tema. Tendrá que ceder, mal que le pese, a buena parte de su partido, que efectivamente buena parte del Partido Conservador es partidaria del Brexit, y sobre todo a los medios que siguen bombardeando, los medios afines a la causa, que siguen bombardeando con la idea de la separación. Y qué rabia que sea en marzo cuando podría ser pasado mañana. Insistiendo en que un futuro muy brillante les aguarda a los británicos, aunque el futuro inmediato no sea muy bueno, pero el futuro a largo plazo va a ser excepcional. En el momento en que ellos puedan recuperar las riendas de su destino, dentro de 10, 15 años, las cosas habrán mejorado sustancialmente. Ese es un poco de la prensa, lo que viene a decir, en líneas generales, la prensa adicta a la causa del Brexit. Que algunos lo argumentan bastante bien, todo hay que decirlo, pero claro, suena un poco a adivino. Bueno, sí, yo no sé que el año 2020 será malo, pero no os preocupéis que el 2045 será un año fabuloso. Claro, los que tienen ahora 60 años pues pueden decir, es que yo al 2045 lo más probable es que no llegue, entonces me da un poco igual si me vais a suministrar 10 años de miseria. Y otros se plantean seriamente si el Reino Unido puede vivir malquistado con la Unión Europea a día de hoy. Es decir, la relación que hay entre la Gran Bretaña y el continente hoy no es la misma que había hace 100 años o hace 150 años. Siempre hubo mucha relación, pero la de hoy es muchísimo mayor, por motivos múltiples, ¿no? Bien, pues todo esto lo habían, en el gobierno de May, o lo habían ignorado o directamente no le querían hacer frente. De ahí que, de una manera u otra, tendrán que ceder. Es decir, que no les va a quedar otra. Eso es lo que yo personalmente creo. Arguyen que el pueblo les ordenó esto y que no les ha quedado más remedio. Esto fue un mandato popular. Lo cierto es que no es cierto del todo. El plebiscito de junio de 2016 no fue un plebiscito vinculante, fue consultivo y fue el gobierno, primero el de Cameron y luego el de May, los que lo convirtieron en vinculante. Lo cual a mí me pareció muy bien porque eso de plebiscitos consultivos yo no lo termino de entender muy bien. Si preguntas a la gente, si preguntas al pueblo es porque tiene que ser vinculante. Pero bueno, en este caso los referéndums en el Reino Unido, como el caso de España, son consultivos, aunque vieron que había ganado por poco, el 52%, pero que era vinculante. Era desde luego un salto al vacío. Tal al vacío
que hubo que cambiar de gobierno a la vuelta de unos pocos días. Y todos lo sabían. Es decir, no había una manera sencilla de hincar el diente a este asunto. No por nada, sino porque nunca antes se había hecho ni había pensado en hacerse. No se había hecho nada igual. Porque las relaciones de la Unión Europea con sus Estados miembros son muy profundas. Mucho más de lo que de primeras, no solo a los ingleses, sino también a nosotros se nos antoja. Al final han pasado 60 años. 60 años no pasan en balde. 60 años de integración, pues los Estados europeos han terminado sus economías, su legislación, han terminado tan imbricadas como las escamas de un pez. Y desimbricarlas, evidentemente, es algo muy complicado. Aun en el mejor de los casos, en el improbable de que la Unión Europea aceptase el libro blanco de May, al final dijese, bueno, venga, ni para ti ni para mí, para ti, te lo quedas todo. Bueno, en ese caso la relación que se quedaría entre el Reino Unido y sus ex socios comunitarios terminaría siendo similar a la que la Unión Europea tiene con Turquía. Es decir, habrá comercio más o menos libre de bienes, pero no de servicios ni de personas. Pero es que el Reino Unido, como ya dije aquí el año pasado, hace 2 meses, no podrá intervenir en la regulación. Y esto tendrá un impacto sobre la economía británica en tanto que su industria demanda mucha mano de obra europea, por ejemplo en el sector sanitario, de la que ya no se podrá servir tan fácilmente. Creo que habrá un montón de años, se salga como se salga, un montón de años de incertidumbre legal y regulatoria, que perjudicarán a ambas partes, especialmente al Reino Unido, porque, como os decía, es la parte más pequeña, la más débil. Y en esto no son opiniones de una consultora que tiene agenda propia. Según el Departamento de Estadística, la Oficina de Estadística del Reino Unido, y tienen hasta un departamento que se llama Departamento para la Salida de la Unión Europea. Pues según estos dos, son datos del gobierno, insisto, la salida del Brexit les terminará costando una reducción del PIB de 8 puntos y más de 2 millones de empleos. No sé si están exagerando un poco, pero bueno. Y como digo, no estamos hablando de consultoras externas, sino de datos del propio gobierno. A la Unión Europea, además, si lo miramos desde cierto punto de vista, le conviene un Brexit duro y doloroso, por lo menos para los británicos. O sea, los gobiernos de Alemania y Francia, que es el eje sobre el que se sustenta la Unión Europea, creo que están interesados en escarmentar a los británicos. O mejor dicho, escarmentar a los escépticos en la cabeza de los británicos. Hacer del Brexit algo ejemplarizante que mate 2 pájaros de un tiro. Por un lado, que ciegue esa vía para quien quiera pensar, para quien quiera ensayarla o quien piense si quiera ensayarla. Y por otro, que acabe con el descrédito creciente de las instituciones europeas, por razones de todos conocidas. Su burocracia asfixiante o su falta casi completa de representatividad. Podemos pensar, qué malvados. Pues sí, pero es que es política, a fin de cuentas, no debíamos olvidarlo. Y en política, como en la matanza del cerdo, todo se aprovecha. El programa del lunes pasado, que hice sobre aquel paper matemático publicado en los Estados Unidos, sigue dando que hablar. Aquí en este programa, por lo menos, Juan Carlos, un oyente de Galicia, quiere tomar una derivada sobre este mismo tema, una derivada muy acertada. Hola, Fernando. Sobre el tema de los matemáticos que habían publicado un paper tratando de explicar el por qué en el mundo de la excelencia matemática eran casi todo varones, y que tanto interés ha suscitado entre tus oyentes, lo cual no me extraña porque realmente tiene muchas derivaciones, muchas implicaciones. Un oyente decía perplejo que no entendía el por qué las feministas se habían echado en tromba contra estos matemáticos y que ni siquiera le habían dejado publicar el paper a pesar de que ni siquiera se lo habían leído. Y porque él decía que ellos presentaban datos crudos y trataban de analizarlos y no eran opiniones de simples misóginos. Y yo creo que ahí está la clave. Lo que temen las feministas no es a la opinión de un machista que pueda decir una opinión estúpida, porque al fin y al cabo le dejaría en mal lugar a él y por extensión a todos los hombres y por tanto sería un beneficio para la causa feminista. Lo que temen las feministas es precisamente los datos crudos, porque son los datos crudos en muchas ocasiones los que las dejan en peor lugar y no las opiniones de un tonto machista.
Esa es la clave. Fíjate tú que ellas lo que quieren precisamente es tener el control de los datos crudos y para poderlos manipular de raíz. De ahí que existan, de hecho tienen el monopolio. Y fíjate que la cantidad de asociaciones, observatorios, e incluso en España tenemos el Ministerio de la Igualdad, y me imagino que en muchos otros países igual, que le llaman de la igualdad, y al fin y al cabo todos sabemos que es el Ministerio de la Mujer para asuntos de la mujer, que observan sobre todo temas de la mujer. Y toda la institucionalidad y todo el sello oficial o oficioso de los temas de género están en manos de mujeres, precisamente para eso, para que las publicaciones que se hagan y estudios que se hagan estén fiscalizados en primer lugar por ellas. Por tanto, no pueden consentir que unos hombres, sin estar observados por ellas mismas, sin ellas hacer el filtrado previo, se atrevan a publicar cualquier cosa que ellos no controlen. Esa es la clave, y por eso siempre te van a sacar los ojos si lo intentas. Luego llamó otro oyente que hablaba de un caso de una chica que quería que en las representaciones de música clásica se representaran sobre todo obras compuestas por mujeres. Pero claro, estaba el problema de que apenas hay compositoras mujeres de música clásica y supongo que de música en general. Tú mismo te preguntabas el porqué. Yo creo que el porqué es muy trivial. Pero bueno, como se me ha ido el tiempo, lo dejamos para otro día. Un saludo a todos. Pues sí, claro, Juan Carlos, de eso se trata, del control de los datos y de la posesión. De controlar los datos en nuestro mundo es controlar la posesión de la verdad oficial. A ver, y esto ya es una reflexión mía. El feminismo radical opera igual que una religión, con sus dogmas inapelables. Son sus sacerdotisas, su liturgia, sus herejes y sus infieles, a los que hay que dar castigo y tormento, claro. Si en el siglo V de nuestra era, por ejemplo, a alguien se le ocurría negar la Santísima Trinidad, por ejemplo, y diciendo que Jesucristo estaba subordinado a Dios Padre, bueno, pues automáticamente un dato importante en el mundo del siglo V, decir esto. Hoy nos puede parecer una cosa para teólogos y sin importancia, pero en aquel entonces esto era importantísimo, este dato era importantísimo. Pues automáticamente te acusaban de arriano o peor aún, de adopcionista. Y te pasaban por la hoguera. Bueno, era un dogma que estabas negando de manera clara y directa. Y lo estabas negando poniendo en duda un dato, como os digo, fundamental. En una religión, la que sea, todo lo que entre en conflicto con el dogma tiene que ser purgado, no hay más. A ser posible de manera pública para que la purga sea ejemplar. Que los demás la vean y no se atrevan a cruzar esa línea. Mirad lo que les ha pasado a los arrianos. No vayamos por el mismo camino que nos van a dar con el mismo palo en la cabeza. El dogma de esta variedad tan tóxica de feminismo que tenemos ahora, pues ya lo conocemos. Es un aparato dialéctico endemoniado en el que la mujer aparece como oprimida, todas las mujeres, por supuesto, y el hombre como opresor. Todos los hombres somos opresores. Luego, todos los hombres son malos, o como mínimo sospechosos de serlo, y todas las mujeres son buenas. No hay matices. Y luego, sobre ese mismo dogma, pues se ha levantado, con suma paciencia, por cierto, durante los últimos 40 años, el edificio de lo que se ha dado en llamar el género. Todo lo de género, que evidentemente es de género femenino, el género. Institutos, observatorios, ministerios, etc. Políticas. Que es una disciplina transversal que afecta a todo. De la política a la música y de la biología al deporte, todo está tocado y manchado por el género, entre comillas. Mira, para que te hagas una idea, ya con esto termino, una idea de los extremos absurdos a los que se está llegando. Mira, cuando el año pasado Christopher Nolan, el director de cine, estrenó Dunkerque, no sé si la has visto, una magnífica película bélica, pues hubo quejas, pero quejas bien altas, de que no salían mujeres en la película. Dunkerque es una película histórica. No sé si la conocéis. Conocéis al menos el episodio histórico y yo creo que ya eso es suficiente. Es una película histórica sobre la evacuación del ejército británico de las playas de Dunkerque. Fue la famosa Operación Dinamo de mayo-junio del año 1940. Se combatió durante semana y pico y combatieron alemanes por un lado y británicos y franceses por otro. Fue un episodio bélico, como la mayor parte de episodios bélicos en la Segunda Guerra Mundial, en el que no participaron mujeres.
De hecho, en este participaron especialmente pocas. En otras, como el desembarco de Normandía, pues había más enfermeras y tal, pero en este en concreto, que fue una evacuación a uña de caballo, un milagro, consiguieron los aliados rescatar de las playas de Dunkerque a 340.000 soldados, entre ingleses y aliados. Pero no por nada, no hubo mujeres porque no hay ninguna razón extraña ni misteriosa, es simplemente porque en el año 1940 las mujeres no iban a la guerra. Hoy ellos iban y las podemos ver en la guerra de Irak y demás, pero aún así siguen siendo muy pocas en comparación con los hombres. Y los ejércitos, el de España es voluntario y el de Estados Unidos también. Y como es voluntario se ve cuántas mujeres están interesadas y cuántos hombres. La mayoría, aplastante en algunos cuerpos, de hombres está a la vista, no hace falta que os la dé. En el caso de que hubiese una guerra, pues ya sabríamos, habría también una brecha de género, habría más hombres muriendo en la guerra que mujeres, incluso hoy que los ejércitos entran las mujeres y por lo tanto en el caso de guerra pues irían. Pues bien, tras el estreno de esta película buenísima por lo demás, pasó por aquí por el contraplano y ya le hice la crítica, pues hubo airadas quejas y críticas de cine en las que se afirmaba que la película era, y esto es textual, porque me he ido a buscar la crítica a raíz de esta llamada tuya, que era una excusa para celebrar la masculinidad y que era una historia sobre hombres y para hombres. Una crítica de cine en Estados Unidos llegó a decir que Nolan no debería haber hecho Dunkerque nunca, que debería haber hecho una película sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de esa. En fin, fíjate hasta qué extremo se ha llevado el dogma. A los directores de cine se les dice la película que tienen que hacer. En este caso, además, no estaba negando nada, se estaba limitando a hacer una película histórica sobre un hecho bien conocido y además una película preciosa. Sí, si lo comparásemos con la religión cristiana, volviendo al principio, estas serían como Donato de Cartago. Este era un loco que llegó a decir que a todo el que cometiese un pecado había que expulsarle de la iglesia. San Agustín se las tuvo que ver con él. Decirle, bueno, está usted mal de la cabeza. Este creó una herejía, por cierto, se llama el donatismo. Pues bien, estas yo creo que son, en cierto modo, algunas ya han llegado a ser herejes de su propia religión. Pero bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos ha preparado un mensajito hoy sobre un comentario sobre el doctorado de Sánchez. Pedro es doctor universitario, es decir, que es capaz de analizar críticamente un tema, llegar a conclusiones argumentadas y defenderlas ante expertos en la materia. Y además es capaz de hacerlo con la máxima distinción. Esta realidad, que certifica la Universidad Camilo José Cela, no se corresponde con la realidad de un señor que aún no ha expuesto públicamente una idea analizada críticamente, expresada coherentemente y defendida más de 48 horas. Algunos doctores en su materia opinan que la tesis de Pedro es una simpleza mal planteada y planea la duda sobre si es un trabajo suyo o coral. Si el título es copiado y o regalado, pues estará al empate con alguno de sus rivales políticos. Si es una bazofia original, entonces es la universidad la que empata y existe congruencia con el resto de su obra. Si es original y cum laude, yo personalmente no entiendo nada. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto se termina la contra de hoy. Lunes empezamos semana, magnífico, no hay cosa mejor que empezar una buena semana de septiembre con esta temperatura estupenda que tenemos, por lo menos en Madrid, a delicia. Con esta me quedé, yo firmaba para que el resto del año se quedase con la temperatura de este fin de semana, ni frío ni calor, la maravilla. Bueno, pues empezamos esta semana, que es una semana ya del final del verano magnífica. Y yo por aquí volveré mañana, también volveré pasado, pero entre tanto me despido de vosotros. Hasta mañana.